Imagina un mundo en el que los títeres, esas figuras de trapo y madera que normalmente pues siguen los hilos de los titiriteros, pudieran tener conciencia de sí mismos. ¿Cómo cambiaría su relación con el titiritero? ¿Se rebelarían o intentarían tomar el control de su propio destino? Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido, pero a la vez muy distinto, se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. Bueno, hoy tenemos a sendos invitados, a Gilberto de Happy Show, a Erduin y a Arnelli, que nos acompañan desde Cuba, en Teatro La Proa, que ¿quién es mejor para hablarnos de títeres que ellos? Pregunta para empezar con esto. Cuando uno crea un personaje y crea un títere, ¿en qué momento el personaje ya deja de ser de ustedes? Y ya es una cuestión que él ya tiene su forma y su personalidad propia. Bueno, ¿quién empieza? Tú, Por ahí. dramaturgo. Así mismo. Bueno, yo creo que el personaje deja de ser de nosotros desde el mismo momento en que ya lo compartimos con el público. O sea, eso teóricamente hablando ya, o teatralmente hablando, desde que ya nosotros lo compartimos con el público, incluso yo te diría más. Yo como dramaturgo, cuando lo escribo, que se lo entrego a un actor, ya el personaje deja de ser mío. Ya a partir de ahí es del actor y del director, o del titiritero en este caso y del director. Entonces habría como varias etapas, ¿no? Está esa etapa de la escritura, está la etapa del titiritero o del actor que interpreta ante el público, y está la etapa en que el personaje ya se enfrenta con el público, que una vez que el público lo recibe, ya el personaje es de él. Y ya él incluso se puede imaginar del personaje, aunque lo esté viendo, una historia cualquiera. Entonces yo creo que habría como varias etapas. Lo otro es que sí, muchas veces uno como dramaturgo, como titiritero, lee un personaje y a la hora de tú interpretarlo te das cuenta de que el personaje tiene como una vida, de que te pide hablar de una manera, te pide improvisar de una manera, y a veces uno dice, bueno, pero si esto no estaba aquí, ¿cómo me salió? Y es que a veces la psiquis del personaje o la historia del personaje que tú te vas haciendo a medida que vas interpretando cobra como vida propia. Eso también puede existir. A veces los dramaturgos le dicen, o el director le dice, no digas tal cosa que no está escrito ahí. Bueno, pero es que la historia del personaje que tú estás llevando por dentro te pide hablar de una manera. Entonces eso también es un punto interesante, y qué bueno que tenemos todos esos temas, porque casi nunca preguntan nada de eso en las entrevistas que hacemos. O sea, casi siempre las entrevistas van al show, van a la relación con el público, pero esta manera de construir los personajes y de recepción del público de los personajes casi nunca a la gente le interesa. Porque... Y una pregunta siguiendo con esto. Supongamos que nosotros tenemos aquí en Yucatán una diva, ¿no? Que es Lela Oshushka, ¿ok? Y bueno, cuyo, digamos, titiritero, que les decía, pues ya no está, ya trascendió. Y bueno, ¿cómo, por ejemplo, rescata uno cuando ya no está la persona que lo interpretaba originalmente y ahora alguien más lo tiene que hacer? O sea, ¿cómo se pone en la psique del personaje? Porque la persona que antes pues hacía pues esa improvisación y hacía toda esa cuestión que entendía a su personaje, por ejemplo el señor Kalim, ¿okay? Si el señor Kalim se lo pasamos a Arduin, ¿cómo lo manejarías? ¿Cómo entiendes eso? ¿Cómo traspasas esa forma de interpretarlo cuando otra persona va a manejar al títere? Bueno, querías hablar. Yo quiero aprovecharlos a ellos porque además es importante decir que nos acompañan desde La Habana, Cuba, que tienen una trayectoria ahí con un festival de teatro de títeres y que no están siempre aquí disponibles para nosotros, ¿no? Entonces quiero aprovechar su voz el día de hoy. Mira, nos ha pasado. Nosotros hacemos mucha televisión en Cuba. Nos ha tocado continuar un personaje que lleva algún tiempo en la pantalla y por X razones
los actores que lo interpretaban ya no están y nos ha tocado asumirlo. Al principio uno como que quiere seguir la línea, sobre todo en los primeros programas, y te estoy hablando en el caso de la televisión, pero creo que en el teatro también. Pero la misma naturaleza del actor te va haciendo que en cada presentación, que en cada capítulo del programa, ya tú le vayas incorporando algo tuyo. Y llega el momento, y no solo ha pasado con los títeres, también pasa en Cuba con los dibujos animados. Hay personajes que son clásicos en Cuba, como los dibujos animados. Estoy pensando en Chuncha, que lo hacía una excelente comediante, Eloísa Álvarez Guedes, y cuando ya no estuvo, lo siguió otra actriz. Y siguió como, no es copiar, pero es como seguir el hilo que llevaba ese personaje, hasta que te vas apropiando y la gente no es que olvide, pero que se va adaptando a tu manera de hacerlo. Y te acepta. Y lo va aceptando por el camino. Y así pasa en el teatro también. Está la imagen física, pero uno se va apropiando del personaje. Cuando vienes a ver ya se te olvidó cómo lo hacía al actor, se le olvidó cómo lo hacía el actor que lo hacía anterior, la actriz que lo hacía anteriormente. Pero así va por el camino. Pero Edwin hablaba al principio de la dramaturgia y de la actuación, cómo asumíamos, pero no habló del diseño y la construcción. Claro, también. Que es tan importante, porque el dramaturgo lo escribe imaginando algo, pero cuando llega a mí, como diseñador en este caso también, yo me siento a construir el personaje y como que van haciendo lo que me va pidiendo. Por ejemplo, cuando hicimos Mowgli en Mordido por los Lobos, que es una versión del libro de la selva, ahí existen los personajes que están en la obra nuestra. Hay algunos que vienen hasta del original de Kipling, otros que están en el original, pero que no, por un problema de que no tenemos la cantidad de actores suficiente, lo queríamos hacer con 3 actores nada más, hubo que quitarlos. Pero entonces nos quisimos alejar del clásico de Disney que todo el mundo ve en los dibujos animados, porque lo que estamos haciendo es teatro. Y van naciendo el personaje, que a veces yo cuando lo estoy construyendo digo, ¿por qué me nace? Es como que, no sé, como que algo viene y lo estoy construyendo en dependencia también de los materiales. Es muy rico porque yo soy un diseñador que prácticamente yo dejo que fluya y que vayan a... Yo no hago el diseño. A lo mejor yo hago un boceto de lo que quiero, de las características físicas elementales de cada muñeco, pero van naciendo cosas por el camino que me enriquecen. O sea, también trabajo para nosotros. No es un trabajo que me pongan por encargo, que yo haga el dibujito y es esto lo que hay que construir. Que lo he hecho también. Pero me permite hacer yo mismo los personajes de nuestro espectáculo, de ir creciendo a medida que lo voy construyendo. Y mira la forma esta que va agarrando por aquí, que voy teniendo, lo que va saliendo en dependencia del material que estoy utilizando. Y a veces me quedan más lindos o más útiles o más prácticos que lo mismo que yo soñé. Entonces me parece que la imaginación de uno tiene que darle riendas sueltas a la imaginación, que te vayan haciendo lo que en ese momento estás creando. Y una cuestión, y perdón que te interrumpa, que yo les aplaudo muchísimo de los diseños que he visto, de los 3, la verdad, es que, pero en el caso particular de Arduino Neldy, es que además de usar tu imaginación, es adaptarte, porque una de las cosas que anteriormente hemos platicado es la dificultad, o sea, de los recursos, o sea, y yo, o sea, veo los diseños que tienes y digo, wow, o sea, con las cosas y de veras, los que tengan la oportunidad de ver su página, vean el Teatro La Prueba para que vean los diseños de sus títeres, son padrísimos. Entonces, tengamos que, entonces ya generé la psique del personaje, ya tengo al personaje y ahora lo confronto. Una de las cosas que igual veo que pasan mucho ahorita es de que de repente llevas un personaje a la vida y de repente el mundo real tiene una forma de reaccionar en el cual, por ejemplo, a ti te pasó con un personaje, ¿te acuerdas? Y que de repente el mundo real te dice, oye, tal personaje no es políticamente correcto, o no debería ser así, o no debería ser esto. Uno como titiritero se tiene que adaptar a lo que el público quiere, o ya tengo esto y lo quiero dejar así. Que hable el psicólogo ahora. A ver si ahora te toca. Yo creo que precisamente eso es lo que hace el teatro, ¿no? El teatro
pretende de alguna manera transgredir a la sociedad, ¿no? Y si no lo logra y si no impacta de esa manera, entonces estamos haciendo más de lo mismo, ¿no? Es importante que los títeres hagan eso, y precisamente los títeres son una extensión de las máscaras, como empezó el teatro, la historia del teatro, ¿no? O sea, sirven para ocultar al humano, al actor, que era el que decía esos textos. Entonces ahora ya no los digo yo, los digo detrás de una máscara o los digo detrás de un muñeco animado o un títere, ¿no? En este caso. Y por eso es que podemos hacerlo. A mí me pasa mucho, ¿no? Hago shows de adultos, por ejemplo, shows privados. Y a mí me gusta mucho hacer trabajo escritorio con la familia, con los que se van a casar o etcétera, para decirles cosas chistosas de su vida privada, íntima, incluso sexual, ¿por qué no? Entonces, ¿qué sucede? A lo mejor yo, con mi postura de psicólogo, maestro, me daría un poco de pena decirle a la cara a quien me está pagando por hacer su show y divertirla algo muy fuerte sobre su sexualidad, pero a través del títere sí me atrevo, ¿no? Y eso lo hago y lo puedo hacer, y siempre juego con eso de que no lo dijo yo, lo dijo el títere, ¿no? No, y además yo creo que muchas veces esos personajes que no son políticamente correctos o socialmente correctos, a la gente les atrae. Porque tú estás haciendo algo que no es lo común. Por ejemplo, nosotros tenemos una anécdota de, no sé si lo recuerdas, Gil, cuando pusimos aquí en Mérida, érase una vez un pato, que lo pusimos en una escuela, en un teatrico, donde al final una señora nos dijo, a mí no me gustó el final porque yo creo que el pato debería haber devuelto las partes. Bueno, en fin, el pato es un personaje que sí, para transformar su cuerpo le quita, roba, golpea a otros personajes para robarle esas partes del cuerpo y se las pone él. Y entonces la señora dice, yo creo que no me gustó el final porque el pato debía haber devuelto las partes de su cuerpo y haberse arrepentido. Claro. Y nosotros le dijimos, pues mire, yo creo que nosotros lo quisimos hacer así precisamente por eso, porque nosotros preferimos decirles a nuestros hijos, no te equivoques, a equivócate y después te arrepientes. Entonces fue una postura que nosotros tomamos política y social, y yo creo que al final esa señora se fue para su casa sabiendo bien que es mejor no equivocarse nunca a equivocarse e ir a la cárcel y después arrepentirte. Y entonces yo creo que al final son posturas que uno toma como creador a la hora y una responsabilidad que uno asume también como creador, y sobre todo cuando estás dirigido a los niños. Yo creo que al final la gente siempre se siente atraído por el lobo de Caperucita y por los personajes negativos y por el Capitán Garfio y por no sé, cualquier Úrsula. Espectacular. Yo creo que la gente siempre se siente atraído por ese tipo de personajes que son macabros, y al final los termina amando. Ahora, la implicación, por ejemplo, filosófica, donde ustedes, bueno, crean estos personajes, crean estos seres, los llevan a los niños, y bueno, como tú decías, yo gracias al títere puedo decir cosas, ¿okay? Ahora, detrás de esto, ya como titiriteros, si no tuvieran ese, digamos, esa válvula de escape, o sea, en la vida de un titiritero, ¿cómo se expresan las cosas? Pues no sé si se los habían preguntado, porque bueno, si tengo algo que pueda hablar, pues es fácil decir las cosas, pero cuando ya tengo y ya me quitan mi barrera, mi seguridad, ¿cómo uno manifiesta esas posturas? Pues yo no sé. Yo tengo 1000 maneras de decirlo, y puede ser, en mi caso, a través de la escritura. Sale por ahí, escapa ahí. A veces, mira, el otro día le estaba diciendo a Nelly, tengo unos deseos de escribir otra obra, porque es como una necesidad que tienes de soltar cosas por algún lugar, y escribiendo yo la suelto. Pero no sé, yo creo que el títere es como nuestra manera de explotar, nuestra manera de
de ser libres, nuestra manera de expresarnos. No sé, si no tuviera los títeres, no sé. Yo creo que es como el clímax, Claro. pero la mayoría de los artistas tienen muchísimas expresiones de arte en la cual fluyen, ¿no? O sea, la pintura, la música, etcétera. O sea, en cierta medida podría decirse que el títere es una válvula de escape para ustedes. Es un alter ego. Un Claro, alter ego. Y es como una herramienta para... a veces uno... Yo soy un poco explotado y hay cosas que digo, que después pienso por qué las dije. Pero el títere me da la justificación para decirlas y lo que decía Gil, no fui yo, fue el muñeco el que lo dijo. Pero a veces uno se contiene y vamos a dejar que lo diga el títere, sobre todo cuando no estás con un guión o no es una obra escrita, un texto fuera del lugar, vamos a pasárselo al títere y así nos quitamos la responsabilidad de arriba. Entonces uno pudiera entender de esta manera, psicoanalizando, que si realmente ves las obras escritas por dramaturgos que se dedican a los títeres, creo que se puede llegar a entender un poquito mejor cómo piensa, o sea, las personas que se dedican a esto. Sí, claro, Sí, claro, claro, Si completamente. tú ves las pinturas, entiendes al pintor. Si tú escuchas la Bueno, música. depende de qué pintura, porque entonces- hay ecuación, no entiendes, pero a lo que voy es de que Sí, está el arte está plasmada, la historia, ¿no? O sea, Sí, pero sí, a través del arte, lo que dice Gil, a través del arte del artista, o sea, tú puedes, a través del arte conoces mejor al ser humano que está detrás. y una pregunta, ¿y existen algunas reglas para crear un personaje? O sea, hay algunas así como, digamos, cómo hacer para llegar a crear un personaje. O sea, primero creo, por ejemplo, la psique, luego el diseño, o por ejemplo, del diseño se puede crear la psique del personaje. ¿Lleva un orden el cómo lo hacen? O de repente digo, tengo un montón de cosas acá y vamos a ver qué sale. Yo creo que sí, yo creo que siempre existe la técnica. Por lo menos nosotros damos clases en las escuelas y existe una técnica para escribir, existe una técnica de actuación, Para existe una animarlos. técnica para animar, porque eso diferencia lo aficionado de lo profesional, además del tiempo que tú le dedicas, que eso también es otra de las diferencias de lo aficionado a lo profesional. El tiempo que tú le dedicas a los ensayos para que aquello quede perfecto, no sé, eso son unas cuantas diferencias. Una de ellas es la técnica, pero yo siempre le digo a los estudiantes, aquí vamos a aprender una técnica, estamos en una academia, vamos a cumplir con ciertos parámetros, pero cuando ustedes se gradúen es a romper con todo eso y a jugar con todo eso, porque es muy aburrido ser técnicamente correcto siempre. Entonces, en la manera en que uno pueda transgredir todo lo que uno ha aprendido y en la manera en que yo pueda odiar a mi profesor, yo creo que ahí es donde va a estar tu ganancia como artista. Y eso es lo que nosotros casi siempre hacemos. Por ejemplo, en El Pato, nosotros transgredimos todas las técnicas del títere de mesa. O sea, el títere de mesa correctamente es un títere que se mueve de cierta manera, no se le pone la mano delante, o sea, una serie de cosas que nosotros rompemos completamente con eso, porque el pato los títeres salen de la mesa, los ponemos acá, no sé, hacemos un montón de cosas que técnicamente serían incorrectos. Sin embargo, como uno los hace, el cómo tú rompes esa técnica, ahí es donde está la cuestión. Y lo mismo pasa con la dramaturgia. O sea, hay millones de autores que aprendieron a romper la estructura aristotélica de la dramaturgia. Y entonces esos realmente han marcado. Y por ejemplo, Brecht, la dramaturgia de Brecht no es una estructura aristotélica, incluso a la hora de la escena tampoco. Y entonces todas esas cosas han marcado y son los que hacen la diferencia. Y en cuanto a diseño, por ejemplo, si voy a usar un títere que sea copiado exactamente a un humano, mejor uso un humano. Claro. Lo ideal es hacerlo, o que el títere haga lo que no puede hacer el humano.
por ejemplo, a arrancarse la cabeza o que le crezca el cuello o buscar cosas titiriteras de verdad. Porque si no, lo hacemos con un niño, con un actor de primer nivel, con lo que uno quiera y ya te quedó bonita el espectáculo. No. El títere puede ser como el diseñador lo crea. Cada uno a su gusto, por supuesto, en dependencia de la técnica que va a usar en cada apuesta. Por ejemplo, el pato otra vez, y vuelve el pato. Yo tuve que alimentarme, yo no sé de dónde tuve que sacar las ideas para lograr en cada escena la transformación que necesita el muñeco en ese momento. Romperme la cabeza para ver cómo yo le cambio esto, la pieza, lo que viene, ¿no? Y que quede prácticamente parecido al personaje, pero esforzarme por cumplir que ese momento que arranco, que pongo, que quito, tuviera que ver o fuera lo que yo necesitaba en cada momento. Pregunto porque fíjate que una de las cosas que tanto creo que en la dramaturgia como en la creación de personajes o de títeres que se ve con mucha frecuencia, por lo menos aquí en nuestro medio, es salió la película de tal cosa, hacemos la obra parodia de tal cosa y literalmente copiamos eso, ¿no? O en los shows infantiles es muy fácil, a mí me ha tocado como papá ver a gente que literalmente agarran un peluche, nada más le ponen 2 hilos y lo mueven y dices, bueno, pues ahí no le ves como que haya gracia. Pero las cosas que, por ejemplo, yo he visto que ustedes 3 hacen, sí es una cosa completamente distinta. O sea, desde ver a Celia Cruz bailando y dices, si cierras tus ojos, dices, la estoy viendo en un títere, hasta en el caso, por ejemplo, de la obra de Érase una vez un pato, u otras de Creo que te quedas y ratones, que son que tienen igual, donde se ve muy, muy distinto esto. Ahora, una vez que ya, tienen a sus personajes, cada uno de ustedes a manera personal, ¿tiene algún personaje que digan, este es mi alter ego, así lo hice y literalmente soy yo, pero la versión que no puedo ser socialmente? Bueno, la gente cree que el señor Kalin, pero en realidad... ¿Por qué te señalaron ellos? No sé, me vieron. Pero a mí me encanta mucho el Dr. Bolas. O sea, con el Dr. Bolas hice a mí me encanta ese personaje maravillas porque en la psicoterapia uno no puede dejar de ser persona, aunque seas psicoterapeuta, en el momento en que estés en el consultorio. Entonces la persona te dice cosas, ¿no? Entonces hay un análisis como psicoterapeuta, pero también hay un análisis como persona, ¿no? O sea, este clásico de que va una mujer que ya regresó con el novio 7 veces y 7 veces ya le engañaron, ¿no? O sea, la persona la quiere agarrar y darle de bofetadas, pero el terapeuta la tiene que acompañar en el proceso de descubrir qué es lo que ella realmente quiere, a dónde quiere llegar, ¿no? Entonces es muy padre porque está ahí el doctor Bolas diciéndome en la cabeza, abofetéala, o sea, sácale el demonio, pero y hay otra parte que dice, no, acompáñala y vive este proceso. Sí, yo sí tengo mi personaje también. ¿Cuál es? Mi personaje es Amelia, definitivamente. La Amelia Sueño Mariposa. Yo quisiera ser Amelia muchas veces y tener ese poder de dibujar de que yo lo que dibuje y lo que cree cobre vida. Eso lo dice porque es el último que ha escrito y eso. No es el último que ha escrito. Pero eso pasa no es el con los último que ha artistas, escrito. Arnelli. Oye, Arnelli, cada vez que tú entrevistas a una cantante que acaba de sacar su LP, su disco, te va a decir que este es el mejor disco que ha sacado en su vida. No, pero es que Amelia no es lo último que ha escrito. Es lo último que ha llegado a escena, pero no es lo último que ha escrito. Lo más reciente, para no decir lo último. Claro. Bueno, a mí me ha tocado mucho interpretar personajes negativos. Casi siempre hago los negativos, coprotagónicos casi siempre, pero los más malos. Pero trato de disfrutarlo. En Cuba decimos que yo soy muy jodedor. No sé si será mala palabra aquí, pero bueno, que me gusta divertirme, que me gusta, y eso se lo pongo a los personajes negativos que hago. Por ejemplo, hay un personaje que es Burdeo, que es un personaje casi que en la historia del libro original, del libro de la selva, es un personaje casi insignificante. A los niños en nuestra obra les gusta mucho porque es de esta forma, así que dije que era mala palabra, pero que está llevado al mundo de los niños. Pero mira, amo mucho a Shere Khan, que es el tigre de Mowgli, y me encanta, yo creo que es uno de mis preferidos porque a pesar de ser un personaje negativo que supuestamente el público sale odiándolo de la sala, no pasa.
los niños quieren tirarse Bueno, aquí fotos. en México tenemos a Laura Zapata y sí pasa. Siempre Y interpreta con el personajes de pato pasa lo mala, mismo con el cocodrilo, que se come al pato al final, y cuando los niños vienen a hacerse fotos, ¿Y qué toma fotos? quieren hacerse fotos con... Y entonces esos personajes me encantan y creo que son mis preferidos, así entre muchos, los negativos, y para que no se me pongan celosos ninguno, los negativos de cada obra que hago me gustan mucho. Oye, me quedé pensando eso de la práctica que dijiste, quiero cerrarlo con esto. Claro que sí, la técnica está, siempre va a estar, porque está en los libros, porque es teoría, porque es ciencia, porque se estudia, porque se escribe, pero la praxis es otra, es diferente. Lo mismo pasa en la psicología, ¿no? Tú puedes aprender a hacerte cognitivo-conductual, psicoanalista, sistémico, pero la praxis, o sea, la hora en la que tú das terapia, tú tienes que agarrar lo que te sirva de todas esas técnicas e ir construyendo una propia identidad como terapeuta que generalmente no está basada en una sola técnica. Ok, pues la verdad les quiero dar las gracias a los tres por haber estado con nosotros el día de hoy en este episodio. Pues imagínense un mundo donde los títeres toman realidad. Ellos van a estar por acá, si se van a presentar en algún lado. ¿Okay? En Casa Cuba vamos En a Casa estar Cuba, 2 fechas, el 20 y el 22 a las 3 de la tarde con regalo de Navidad. También vamos a estar el 22 con un teatro de cabaret solo para adultos, no pueden entrar niños, a las 8 de la noche, ahí mismo en Casa Cuba. Y si quiere descubrir por qué es solo para adultos, pues tiene que llegar. Claro. A Casa Cuba. Así que títeres para adultos, algo distinto. Entonces, muchísimas gracias y nos despedimos de ustedes en este episodio de Hipotéticamente Hablando, donde lo hubiera, sí existe. Imaginemos un universo donde hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.